Buen día. Hoy vamos a hacer también, como la vez pasada, un pequeño corte en la rutina, porque nos vamos a referir al Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, realizado en el Centro Cultural Haroldo Conti, ex ESMA, en octubre de 2010. Seminario que fue dedicado a Benjamin, bajo el título de Recordando a Walter Benjamin. ¿Y por qué se le dedica a Benjamin? Porque su concepción de la historia, orientada a tender lazos con el pasado y recuperar la voz de los vencidos, lo convierte en una figura importante en el debate sobre la memoria, y no solo del Holocausto, sino también en nuestro caso de la dictadura cívico-militar en Argentina. En particular me voy a referir a la ponencia de Michael Lowy, luego incluida en el libro Walter Benjamin en la ex ESMA, Justicia, Historia y Verdad, Escrituras de la Memoria, que fue editado por el Haroldo Conti en el 2013 y que contiene una selección de trabajos que fueron presentados justamente en ese tercer seminario internacional de políticas de la memoria. Lowy, el autor de ese artículo, es un brasilero que también nacionalizado francés, muy involucrado en las problemáticas latinoamericanas y enrolado en la corriente de la teología de la liberación, así como también en la defensa de la ecología y el medio ambiente. En el anterior encuentro lo mencionamos como representante de una cuarta interpretación de pensamiento de Benjamin. En tanto decíamos que lo miraba desde América Latina. En este artículo, Lowy analiza algunos ejemplos que ilustran el aporte de los conceptos de Benjamin para una reinterpretación de la historia de América Latina y de sus luchas actuales, que se contrapone justamente a la historia oficial y más bien está dentro de esta idea de la teología de la liberación, una interpretación que articula de diversas maneras tanto el marxismo con la teología cristiana y también con reflexiones de las comunidades indígenas acerca de la relación de los hombres con la naturaleza. Yo voy a hacer una especie de lectura comentada del texto de Lowy. Él comienza haciendo referencia a algo que ya hemos mencionado, que es el carácter inclasificable del pensamiento de Walter Benjamin. Porque dice él, cito, es un crítico revolucionario de la filosofía del progreso, un romántico adversario del conservadurismo, un nostálgico del pasado que sueña con el futuro, un materialista fascinado por la teología. Y luego agrega, su lectura de Marx, alimentada de romanticismo alemán y de mesianismo judía, es completamente heterodoxa. Luego, refiriéndose a las tesis sobre filosofía de la historia, dice Lowy que desde su punto de vista es uno de los documentos más importantes del pensamiento crítico desde las tesis sobre Feuerbach de Marx, que son de 1845. En cambio, sabemos que es de 1940. Y dice que la exigencia fundamental de Benjamin en ese documento es escribir la historia a contrapelo, o sea, desde el punto de vista de los vencidos. Y agrega algo más, que no se trata, sin embargo, de una guerra tradicional, sino de guerra de clases, en la que uno de los campos, la clase dirigente, como dice, y ahí cita a Benjamin, no ha acabado de triunfar.
La historia oficial, dice, practica la empatía con las clases dominantes y ve la historia como una sucesión gloriosa de grandes hechos políticos y militares. Hace entonces el elogio de los poderosos y les rinde homenaje haciéndolos herederos de la historia pasada. El botín que se llevan de esa herencia, como dice Benjamin, es lo que se llama bienes culturales. Y luego afirma el mismo Benjamin, no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y aquí Lowy le agrega los ejemplos, así por ejemplo las pirámides de Egipto construidas por los esclavos hebreos, o en América el Palacio de Cortés en Cuernavaca, construido por los indios sometidos. Y aquí Lowy nos trae algo muy interesante, porque dice, el Benjamin se ocupó muy poco de la historia de América Latina. Sin embargo, se encuentra en su obra una impresionante crítica de la conquista ibérica en un texto muy corto que ha sido olvidado por los críticos, que es la reseña que publicó sobre la obra de Marcel Brion a propósito de Bartolomé de las Casas, el célebre obispo que había asumido en México la defensa de los indios. La conquista es el primer capítulo de la historia colonial europea, escribe Benjamin, transformó el mundo recientemente conquistado en una cámara de torturas. Como toda colonización, la del nuevo continente tenía sus razones económicas. Los inmensos tesoros de oro y plata de las Américas, pero los teólogos oficiales intentaron justificarla con argumentos jurídicos religiosos. O sea, iban a evangelizar en nombre del deber cristiano. Sigue Lowy citando a Benjamin. Dice, Bartolomé de las Casas, un combatiente heroico en la más expuesta de las posiciones, luchó por la causa de los pueblos indígenas y finalmente logró obtener del rey de España la abolición de la esclavitud y de la encomienda, medidas que no fueron nunca aplicadas en las Américas. Observamos aquí, subraya Benjamin, una dialéctica histórica en el campo de la moral. En nombre del cristianismo, un cura se opone a las atrocidades que son cometidas en nombre del catolicismo. Un cura se opone a las atrocidades que son cometidas en nombre del catolicismo. Señala Lowy que el texto de Benjamin, aun cuando sea una breve reseña, es una fascinante aplicación de su método que consiste en interpretar la historia desde el punto de vista de los vencidos, utilizando el materialismo histórico al pasado de América Latina. Lo que está haciendo aquí Lowy es ilustrar el aporte de los conceptos de Benjamin para una reinterpretación de la historia de América Latina y de sus luchas actuales. Por ejemplo, dice, las luchas de liberación del presente, insiste Benjamin en la tesis 12, se inspiran en el sacrificio de las generaciones vencidas, en la memoria de los mártires del pasado. Y traduciendo esto a términos de la historia moderna de América Latina, podríamos decir el ejemplo de Tupac Amaru, de José Martí, de Emiliano Zapata, de Sandino y de tantos otros. Aquí se ve como el imperativo de Benjamin, tal como hemos explicado en los encuentros anteriores, es el de cepillar la historia a contrapelo, reescribirla desde el punto de vista de los vencidos, de las víctimas, también las víctimas anónimas. Durante siglos la historia oficial de la conquista ha sido no solamente hegemónica, sino la única en la escena política y cultural. Solo con la Revolución Mexicana de 1911, esta visión eurocéntrica y colonialista comenzó a ser discutida.
Por ejemplo, los frescos de Diego Rivera en Cuernavaca pueden ser como un signo de ese viraje en la historia de la cultura latinoamericana, por su desmitificación del conquistador y la simpatía del artista hacia los guerreros indígenas de la resistencia. Un equivalente de este giro, desde un punto de vista más conceptual, lo encontramos, por ejemplo, en el marxista peruano Mariátegui, un autor que por su marxismo romántico tiene mucho en común con Benjamin. Y en su libro más conocido, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, se refiere a la sociedad indígena precolombina como una especie de comunismo inca, una organización colectivista de la producción que aseguraba a las comunidades indígenas un cierto bienestar material. Desde este punto de vista, Mariátegui postula que el socialismo del futuro en América Latina tendrá que ser un socialismo indoamericano, inspirado en las raíces indígenas, las que todavía están presentes en las comunidades campesinas y la memoria popular. Medio siglo más tarde, señala Lowy, Eduardo Galeano, uno de los más grandes ensayistas del continente, en su obra Las venas abiertas de América Latina, traza una poderosa síntesis, el acta de acusación de la colonización ibérica y de la explotación imperial, desde el punto de vista de las víctimas, los indígenas, los esclavos, los negros, los mestizos. Benjamin también hablaba del cortejo triunfal de los señores y amos vencedores de la historia. Esto ocurre en la tesis 7. Y Galeano describe también esta comunidad en la cadena histórica de la dominación, en lo que él llama la historia del pillaje de América Latina. En el curso del debate de ese quinto centenario, Galeano intervino en términos casi benjaminianos. Seguramente habría leído las tesis de 1940, porque habla de llamar a la celebración de los vencidos y no de los vencedores, y al salvamento de algunas de las más antiguas tradiciones del continente, como el modo de vida comunitario, porque es de nuestras más antiguas fuentes, dice, de donde América puede sacar sus fuerzas vivas, más jóvenes. Y casi en términos también benjaminianos dice, el pasado nos habla de cosas que interesan al futuro. Ahora bien, lo que en 1940, por obra de Benjamin, era solo una intuición paradójica, se iba a convertir en un fenómeno histórico de primera importancia en América Latina, que es la teología de la liberación. Todo un corpus de textos escritos por autores de gran cultura filosófica, como Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel, Leonardo Boff y muchos otros, que van a articular de distintas maneras y con distintos grados de convergencia el marxismo y la teología cristiana. Por supuesto que esto va a suscitar la condena del Vaticano, que lo acusa de herejía por la utilización indiscriminada del marxismo. Pero a pesar de la oposición de Roma, la teología de la liberación ejerció una influencia considerable y contribuyó a cambiar la historia social y política de América Latina. Miles de cristianos inspirados por sus ideas cumplieron un papel capital en todos los movimientos sociales y políticos de luchas de América Latina en los últimos 30, 40, 50 años. Tanto, por ejemplo, como la Revolución Sandinista en Nicaragua, todas las guerrillas de América Central, la rebelión zapatista en Chiapas, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierras en Brasil,
Todos ellos tuvieron algo que ver con la teología de la liberación. Otro punto de central importancia que hay que mencionar es la actualidad latinoamericana de las reflexiones de Benjamin acerca de la relación de los humanos con la naturaleza. Por ejemplo, en Dirección Única, Benjamin se refiere a la dominación de la naturaleza como una ideología imperialista. Y también, de manera semejante, denuncia en el libro de los pasajes la relación del capitalismo moderno hacia la naturaleza como asesina. A esto le opone los trabajos del antropólogo del siglo XIX, Bachofen, uno de los inspiradores de Marx y Engels. Según Bachofen, citado por Benjamin, las comunidades prehistóricas de corte matriarcal, lo que Engels llamaba comunismo primitivo, tenían una relación totalmente distinta hacia la naturaleza, a quien consideraban como una madre generosa. En América Latina, las comunidades indígenas, es decir, los herederos del comunismo primitivo, que Mariátegui llama comunismo inca, están a la vanguardia del combate en defensa de los bosques, de los ríos, de la naturaleza, y en contra de la brutal destrucción del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos por el agronegocio, las multinacionales petroleras o mineras y el latifundio. Hay que señalar también una reunión en Cochabamba, Bolivia, convocada por Evo Morales, que se trataba de una conferencia de los pueblos acerca del cambio climático y de los derechos de la madre tierra. Allí se incluían citas casi literales de los escritos de Walter Benjamin. No por casualidad los ecosocialistas presentes en Cochabamba se referían en sus textos a una frase famosa de Benjamin en las notas preparatorias de las tesis sobre la filosofía de la historia. Cito a Benjamin: Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial, pero tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren. Y así termina Lowy. Hoy, en 2010, el tren de la civilización capitalista industrial occidental avanza con una rapidez creciente hacia un abismo catastrófico. La crisis ecológica, el cambio climático, el calentamiento global. La única esperanza es una revolución que interrumpa la carrera suicida de la civilización del capital. Por último, otro tema en que Benjamin se nos hace cercano: la idea de tomar en serio el tiempo, sostener la memoria y dar lugar a la acción política adecuada a ese pasado que nos fortalece. Saber que hay una batalla cuyo campo es la historia y que tiene una gran actualidad. A eso justamente apuntaba ese Congreso de la Memoria, a una redención del pasado, como dice Benjamin, porque la imagen del pasado huye si no nos reconocemos en él. Y por eso la necesidad de mantener la memoria y entender la presencia por siempre de nuestro pasado en nuestro presente. Es en este contexto que el trabajo de las Madres de Plaza de Mayo se vuelve una forma, tal como decía Benjamin, de hacer estallar el continuum de la historia y abrir la posibilidad de una redención. Y porque el hallazgo de los nietos es precisamente una forma de redención. Y no erraremos al decir, seguramente, que los desaparecidos están presentes ahora y siempre. Podría haber sido escrito por el propio Benjamin. Bueno, aquí terminamos con Benjamin y como siempre les pido, les recomiendo que me pongan likes, que me hagan comentarios,
que me activen la campanita y hasta la próxima entonces, que nos veremos con otro tema.